cordiales, doctor Jalín Álvarez Vázquez. Soy la alumna Estefania del Cuadro Navides y el día de hoy vamos a resolver un problema aplicado a las ecuaciones diferenciales ordinarias. El problema nos dice lo siguiente: una llave de material metálico tiene una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Esta es introducida en una vasija que contiene agua caliente. Se sabe que su temperatura aumenta 5 grados centígrados por segundo. ¿Cuánto tardará esta llave en alcanzar los 95 grados centígrados? Como dato del problema tenemos también que la temperatura ambiente es de 100 grados centígrados. Hay que tener en cuenta que en este ejercicio vamos a aplicar la ley de Newton. Esta expresa la rapidez con la que se enfría o se calienta un objeto, y esta es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la temperatura ambiente. La ecuación que modela dicho enunciado está dado por la siguiente forma: la temperatura en función del tiempo es igual a la constante multiplicado por la diferencia de la temperatura en cuestión del tiempo menos la temperatura ambiente. Esta ecuación también podemos modelarlo de la siguiente manera para que se nos haga un poco más sencillo resolver los cálculos. Y tenemos que la temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura ambiente más la primera constante por E elevado a la K por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos como dato ya que la temperatura ambiente es 100 grados centígrados y que la temperatura inicial es en el segundo cero, y tenemos la temperatura inicial en el segundo cero, ¿no? Entonces así vamos a poder hallar nuestra primera constante, la constante C. Tenemos que la temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura ambiente más la primera constante por E elevado a la K por T. Tenemos que la temperatura en el tiempo cero, en el segundo cero, es igual a 100, que es la temperatura ambiente, más la primera constante por E elevado a la K por el tiempo, que es el inicial, que es 0. Entonces tenemos que T sub 0 es igual a 25 grados centígrados, tal como lo indica el enunciado. Entonces tenemos que esto que 25 es igual a 100 más la primera constante por E elevado a la 0. Tenemos así que 25 es igual a 100 más la primera constante por 1. Entonces tenemos que C es igual a menos 75. Una vez que tenemos hallados la primera constante, que es C, pasamos a nuestro segundo paso. En el segundo paso nos dicen que la temperatura aumenta 5 grados centígrados por segundo. Eso quiere decir que en el primer segundo vamos a tener 25 grados centígrados, que fue la temperatura inicial, más los 5 grados centígrados que aumenta por segundo, y tendremos que saldría 30 grados centígrados. A través de esto vamos a hallar K. Tenemos así que la temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura ambiente más la primera constante por E elevado a la K por T. La temperatura en función del tiempo en el primer segundo es igual a 100, que es la temperatura ambiente, menos 75 E elevado a la K por 1. Tiempo igual 1, no olvidar. Entonces tenemos acá que hemos reemplazado C, que hemos hallado en el paso anterior, que tiene un valor de menos 75. Entonces así tenemos que la temperatura en el primer segundo es 30, es igual a 100 menos 75 por E elevado a K. Tenemos así que menos 70 es igual a menos 75 por E elevado a la K. Se eliminan los signos negativos y tenemos que K vendría a ser el logaritmo natural de 70 entre 75. Una vez que hemos hallado tanto K como C, podemos hallar nuestra ecuación en cualquier momento, ¿no? O en cualquier segundo, ¿no? Y tenemos así que la temperatura en función del tiempo es igual a 100 menos 75, que fue el valor de C, por E elevado al tiempo por el logaritmo natural de 70 sobre 75, que fue K, que es lo que acabamos de hallar. Entonces tenemos nuestro tercer y último paso, ¿no? Para poder hallar el tiempo en el que la llave va a alcanzar la temperatura de 95 grados centígrados.
y se nos va a hacer más sencillo ya que tenemos todo el modelo de la ecuación y hemos podido obtener tanto la primera constante como K. Entonces tenemos que la temperatura en función del tiempo es igual a 100 menos 75 por E elevado al tiempo por el logaritmo natural de 70 sobre 75. Tenemos así que la temperatura en función del tiempo es de 95 grados centígrados. Esto es igual a 100 menos 75 por E elevado al tiempo por el logaritmo natural de 70 sobre 75. Tenemos así que 100 pasa a restar y tendríamos que sería menos 5 es igual a menos 75 por E elevado al tiempo por el logaritmo natural de 70 sobre 75. Suprimimos los signos negativos y tenemos que 5 es igual a 75 por E por el elevado al tiempo por el logaritmo natural de 70 sobre 75. Sacamos quinta y el 75 lo pasamos a dividir y nos quedaría 1 sobre 15, que va a ser igual a E elevado al tiempo por el logaritmo natural de 70 sobre 75. Luego de analizar tenemos que el tiempo vendría a ser igual al logaritmo natural de 1 sobre 15 sobre el logaritmo natural de 70 sobre 75. Y esto nos vendría a dar que T es igual a 39.7 segundos. Entonces esta es la respuesta, ¿no? La llave va a tardar 39.7 segundos en alcanzar una temperatura de 95 grados centígrados. Y eso sería todo. Muchas gracias.